Dice la leyenda que venían tribus guiadas y comandadas por un gran gigante llamado Xelwa. Xelwa fundó la ciudad junto a un gran tule de agua y empezó a construir un edificio que llegara hasta los cielos, hasta los dioses, mandando a gente a traer de mano en mano el adobe desde Tlalmanal con el Estado de México. El santuario se empieza a construir y la devoción empieza a desarrollarse de manera impresionante, y será en 1541 cuando el noveno obispo de Puebla, don Juan de Palafox y Mendoza, empieza a retirarle las doctrinas a los frailes franciscanos y poner curas. Entonces ahí surge algo muy importante. Los curas necesitan un justificante visual para que la gente los acepte. Entonces lo que hacen es tomar la devoción a la Virgen de los Remedios y empieza a bajar a las parroquias. La primera en San Pedro Cholula, la segunda en San Andrés y la tercera en San Bernardino Tlaxcalancingo. Con eso los curas se hacen querer por el pueblo y sobre todo empiezan a hacer las bajadas donde toda la sociedad participa en las fiestas. Abra sus ojos y su imaginación a la gente, los lugares, las tradiciones y costumbres, las fiestas, la historia, el arte. Abra su corazón y descubra la cultura milenaria en el universo mágico del México de mis amores. ¿Qué tal, amigos de México de mis amores? Nos venimos a Cholula, a San Andrés Cholula, a la ciudad sagrada de la Náhuac. Y qué padre estar sobre la gran pirámide, mejor conocida también como el Tlachihualtépetl o el Cerro Hecho a Mano. Y sobre ella se alza majestuoso el Santuario de los Remedios, que ha sido el baluarte identitativo de toda la región cholulteca. Vámonos a darnos un paseo por estos bellos lugares. Muy bien, Tacho. Danos tu nombre completo, por favor, y tu título a cámara para que la gente allá en Estados Unidos sepa quién nos va a dar el guía. Bueno, yo soy Tacho Juárez Herrera y yo soy el cronista municipal y coordinador regional de cronistas. Pues bueno, yo creo que vamos a empezar hablando un poco del origen de Cholula. Eso. Que lo forman 3 municipios, que es San Andrés, San Pedro y Santa Isabel Cholula. La historia de la ciudad empieza con la llegada de sus primeros pobladores alrededor del año 1000 a.C. Dice la leyenda que venían tribus guiadas y comandadas por un gran gigante llamado Xelwa. Xelwa fundó la ciudad junto a un gran tule de agua y empezó a construir un edificio que llegara hasta los cielos, hasta los dioses, mandando a gente a traer de mano en mano el adobe desde Tlalmanal con el Estado de México. Eso es lo que dice la leyenda. Pero los dioses, ofendidos por la soberbia de los hombres, mandaron a una piedra en forma de sapo para destruir lo que se había hecho, y los hombres empezaron a hablar lenguas extrañas. ¿No les recuerda una historia muy similar? ¿La Torre de Babel? La Torre de Babel. Bueno, esta es la Babel americana. Y entonces... Lo cierto es que los primeros pobladores eran una etnia llamada los Olmecas Xicalancas. Entonces aquí hay testimonio, herencia olmeca, que fue la, claro que sí. Primera cultura madre. La cultura madre. Los Olmecas Xicalancas eran una sociedad que era muy arraigada a sus costumbres y tradiciones. Cuando cae la ciudad de Tula, en Hidalgo, se juntan con los chichimecas y empiezan a dominar toda la parte centro de México. Y llegan a Cholula y conquistan la ciudad.
En ese tiempo la ciudad era gobernada por dos sacerdotes que se llamaban el Aquiach y el Tlachiac. Uno que atendía las cosas religiosas y otra las cosas administrativas. Okay. Muy bien, ya llegamos casi a la punta. entrada de la iglesia de los Remedios. Los Remedios. Este sistema de gobierno lo van a adoptar los toltecas chichimecas, pero los olmecas xicalancas, los fundadores de la ciudad, van a ser desplazados a la parte sur, lo que es San Andrés Cholula, que es esta parte. Ah, aquí la vamos a ver, la panorámica. Pero van a seguir manteniendo su identidad, sus costumbres, su forma de vida. Y se convierten en el barrio de Colomoxco. Los toltecas chichimecas van a hacerse de la ciudad y van a crear el santuario de Quetzalcóatl, que es ahorita el convento franciscano. Mientras el Tlachihualtepel, hecho por los olmecas xicalancas, va a quedar abandonado. Con la llegada de los españoles en 1519, también existían diversos grupos que tenían sus propias áreas, sus propios territorios. Había una colonia mexica, se llamaba Mexicalcingo, todavía existe, o comunidades zapotecas como lo es Tonantzintla, San Francisco Cuapa. Pues al final al cabo Cholula era una ciudad muy cosmopolita, era la Nueva York de su época. Con la llegada de los españoles, los olmecas xicalancas y los toltecas chichimecas tenían muy clara su división, sus orígenes, que a pesar de convivir y de compartir un mismo espacio, ambos son diferentes. Y con todo el resto de la historia van a ser patentes estas diferencias. De ahí que surjan los municipios de San Andrés y San Pedro Cholula. Platícanos también que el municipio de San Andrés es muy extenso y crea esta nueva Angelópolis, se le llama, ¿verdad? Sí, es la parte más desarrollada y de alta plusvalía en Puebla. Pertenece a todo el municipio de San Andrés Cholula, que eso es parte de la magia que tiene la parte tradicional, la parte histórica, pero también la parte moderna, que se adecúa a los nuevos tiempos, ¿no? Entonces, el contraste que tiene esta panorámica, creo que son escasos los lugares donde puedes ver el campo, la ciudad, la tecnología, la modernidad, todo en una misma fotografía. En un mismo espacio, ¿no? En un espacio. Sí, pues a esos tremendos edificios que se ven, amigos, allá al fondo, son precisamente la nueva Cholula y la nueva San Andrés. Pues bueno, vamos a entrar al lugar más sagrado que tienen los cholultecas. Este espacio es el Santuario de los Remedios. La tradición sitúa que la Virgen está desde 1594. Pues bueno, vamos a entrar al lugar más sagrado que tienen los cholultecas. Este espacio es el Santuario de los Remedios. La tradición sitúa que la Virgen está desde 1594. Bueno, el Santuario de los Remedios alberga a una imagen que posiblemente fue traída de Malinas, en Bélgica, y que la tradición dice que fue propiedad de Martín de Valencia, uno de los primeros 12 franciscanos, y que soñó en su viaje por el océano Atlántico que la Virgen le decía que la dejara en un cerro hecho a mano. Cuando llega a Cholula, ve el cerro y decide dejar la imagen. De aquí soy. De aquí soy. Es posible que esto sea solamente una tradición porque existen documentación que ya desde 1589 ya hay una ermita. Entonces es posible que la imagen esté antes. ¿Cómo es que llega aquí? No lo sabemos, hay muchas versiones, pero lo que sí es cierto es que los frailes franciscanos que llegaron a evangelizar aquí a Cholula a partir de 1528 querían poner una cruz en el punto más alto de la ciudad.
Pero con las lluvias, pues eso servía como para rayos. Entonces, cada vez que ponían una cruz, Se la quemaban sí, Tlaloc. Tlaloc, ¿no? Enojado. Sí. Bueno, el dios tutelar ¿De la lluvia aquí? ¿Es diferente? es diferente. De hecho, a él estaba consagrada el Tlachihualtepec, que era Chiconquiahuitl, o señor de las 9 lluvias. Okay. Entonces, Vamos avanzando. volvamos un poco al origen. Sí. de cómo es que surge. Entonces los frailes ponen cruces una y otra vez, las tormentas eléctricas pues Se la llevan. se las lleva hasta que empiezan a rascar y ahí es cuando se dan cuenta que era una pirámide. Entonces satanizan el lugar diciendo que era obra del demonio, la idolatría. Y entonces empiezan a consagrar el área poniendo una campana bendita y una pequeña ermita dedicada a la Virgen. Pero hay otra leyenda, y esto que aquí me encantaría que lo vieran. A ver, dinos. Una, que la imagen de la Virgen era de un sacerdote o de un soldado que muere en el convento franciscano y su imagen que estaba en su celda desaparece. Entonces los frailes por la ventana veían algo que brillaba. Subieron y se dieron cuenta que la Virgen estaba aquí. Precisamente se construyó esta capillita donde se encontró la imagen. Eso es, aquí fue el origen entonces. Esa es una de las tantas Esa es leyes. una de las, De las tantas leyes. Ok. Bueno, ¿Esta es una de las entradas principales o por el arco? Por el arco, no, la entrada principal es la es parte más para allá. allá. Okay. Bueno, la imagen de la Virgen posiblemente sea de Malines o Malinas en Bélgica y estaba muy de moda en el siglo XVI este tipo de imagen seriada de costo accesible, pequeña para el culto doméstico, que eran llamadas popé, en francés quiere decir muñeca. Y es un poco curioso porque este tipo de imágenes es más grande el rostro que el resto del cuerpo. Okay. Esa es la característica. Sí. Entonces, este tipo de imágenes van a ser muy, muy populares en el siglo XVI. Tenemos el caso de la Virgen de los Remedios de Naucalpan, que es de este tipo de piezas, otra que estaba y que desapareció en la Catedral de Tabasco, que era la propia de Hernán Cortés, o la Virgen Conquistadora que se encuentra en el Templo de San Francisco de Puebla. Son las tres que tenemos ubicadas como este tipo de piezas. Posiblemente la Virgen de los Remedios de Cholula sea parte de este tipo de imágenes que venían de esta zona flamenca. Bueno, el santuario se empieza a construir y la devoción empieza a desarrollarse de manera impresionante y será en 1541 cuando el noveno obispo de Puebla, don Juan de Palafox y Mendoza, empieza a retirarles las doctrinas a los frailes franciscanos y poner curas. Entonces ahí surge algo muy importante. Los curas necesitan un justificante visual para que la gente los acepte. Entonces lo que hacen es tomar la devoción a la Virgen de los Remedios y empieza a bajar a las parroquias. La primera en San Pedro Cholula, la segunda en San Andrés y la tercera en San Bernardino Tlaxcalancingo. Con eso los curas se hacen querer por el pueblo y sobre todo empiezan a hacer las bajadas donde toda la sociedad participa en las fiestas. Hoy en día hay muchas de las comunidades cholultecas donde los pueblos se quedan literalmente vacíos cuando vienen a traer la imagen de la Virgen y llevarla a sus pueblos. Wow. Verdaderamente la Virgen de los Remedios es la Virgen más fiestera de los pueblos mágicos de México. La Virgen no solamente tiene su fiesta acá, que es el 1 y el 8 de septiembre, sino también la Virgen baja. Es algo impresionante. Uno ve la romería de Zapopan y un montón de gente, pero aquí todo el año la Virgen baja, la Virgen baja, la Virgen va a las comunidades. Hay varias imágenes, copia de la original que está en el altar mayor. Pero esta devoción ya viene desde tiempos inmemoriales, de tal manera que hubo un fraile franciscano llamado Francisco de Ajofrín en su diario que publica en 1786 en Madrid, donde dice que la Virgen de los Remedios es tan venerada que vienen desde Tlaxcala, desde Puebla y desde Aclisco.
para venerar a la imagen de la Virgen de los Remedios. La Virgen de los Remedios en España, ¿de dónde es? Bueno, originaria. Ok, hablamos un poco del título de la Virgen de los Remedios. El título de la Virgen de los Remedios nace en Francia. Ah, es en Francia. Es en Francia por un santo que se llama Félix de Valois, que es el fundador de la Orden de los Trinitarios para la redención de los cautivos. Entonces, el santo, estando en el convento de Marsella, se queda sin dinero para el rescate de los cautivos y tiene una aparición con la Virgen donde le entrega una bolsa de monedas de oro. Desde ahí, San Félix de Valois y toda la orden invocan a la Virgen como Virgen del Buen Remedio, la Virgen del Remedio o de los Remedios. Entonces se empiezan a multiplicar las imágenes, ninguna se parece a otra, porque le llamaban con este título a cualquier imagen de la Virgen que estuviera en un convento trinitario. Para el siglo XIV y siglo XVI es una devoción que ya está afincada en el área de Andalucía. Entonces, podría ser imagen de la Virgen de los Remedios una dolorosa, como podría ser una virgen con el niño o sin el niño, podría ser una imagen, una escultura o una pintura, podría ser cualquier imagen de la Virgen. Solamente le llamaban de los Remedios porque estaba en un convento de trinitarios. Y es lo que pasó con esta imagen, ¿no? Pues era una imagen de la Purísima Concepción, una tota pulcra, pero es por las gracias y por los milagros que la gente le empezó a llamar la Virgen de los Remedios. Muy interesante, ya nos explicaste bien. Yo siempre toda la vida había oído la Virgen de los Remedios, muy milagrosa, muy... Y hay consagrada. Muchas, o sea, no Y solamente embargo, la de muchas. Cholula, está la de Naucalpan, está la de Comonfort en Guanajuato, está la de Corralejo también en Guanajuato, hay otra en Michoacán. Sí. No, se repite la Virgen en muchos muchos lugares. Son como San Gabriel, Santiago, ¿no? San Gabriel hay muchos, San Juan hay muchos. A donde hay mucho mezcal, en Santiago Matatlán, que incluso Oaxaca. en Oaxaca, que es la patrona de los mezcaleros. Pero hombre, entremos... Pues mira, vamos a... ok, esta es una capilla abierta. Esta es la capilla de las veladoras. Y esto es muy importante porque... A ver, vamos a entrar. Esta es una capilla donde la gente ofrece sus veladoras a la Virgen. Okay. Pero es muy curioso ¿cómo se llama? El nicho. Este nicho fue creado en 1930 y fue donado por los fieles de San Andrés Cholula y San Bernardino Tlaxcalancingo. Antiguamente tenía la Santísima Trinidad y los arcángeles que custodian a la Virgen, y este era el nicho con que bajaba la Virgen a todos los pueblos. Ahora cada pueblo tiene su propio nicho. Eso es. Y este se quedó para cuidar a la Virgen acá, en esta capilla. ¿Estas pinturas son de alguien? Son modernas, son de sí. un pintor moderno. Las que nos importan son las que están adentro. Adentro del templo. El templo ya era famoso por la cantidad de objetos dedicados al culto, pero en 1860 hay un temblor que destruye todo el edificio, solamente queda en pie el camarín, y serán los fieles quienes van a reconstruirlo y le van a dar el aspecto que hoy tiene. De tal manera que para 1868 el gobernador del estado va a ser el padrino de la bendición. Y es curioso porque en ese tiempo los gobernadores eran liberales, muy liberales, muy liberales. No se metían con el clero. Pero fueron los padrinos de la bendición. Eso Don es. Romero Vargas. Porque aquí, eso sí, todo lo que brilla, aquí es oro. Es oro de 23 aquí sí cuartos. Es cierto que dice aquí sí todo lo que brilla es oro. Aquí todo lo que brilla es oro, es pues hoja de oro de No había visto el 23 3 techo. cuartos de quilates. Y esta es solamente la capilla. Ahorita vamos a ver. No, ahorita viene lo bueno. Los padres franciscanos, una vez que les quitan el santuario con las reformas palafoxianas, en los siguientes 2 siglos, siendo el obispo Melitón Vargas, el convento de San Gabriel Cholula se convierte en el Colegio de Propaganda Fide de la Inmaculada Concepción y el obispo les regresa el santuario de los Remedios. Entonces hay una serie de cambios.
especialmente en la composición de la imagen. La Virgen se le agrega un mundo terráqueo. Es posible que la imagen tuviese unas manos postizas para poder sostener al niño, que se lo quitaban o se lo ponían dependiendo de las circunstancias. Pero es a partir de esa fecha que la imagen tiene el aspecto que hoy tiene. El primer capellán que tuvo fue de origen indígena. Don Juan de Palafox y Mendoza dispuso que el sacerdote que estaba tuviera conocimientos en lengua náhuatl. El último capellán se llamó Joaquín Cruz, que está enterrado acá. Aquí está don Joaquín. Y de aquí fueron los franciscanos. En el 2014, por ahí, los franciscanos vuelven a ceder el santuario al arzobispado y es la parroquia de San Pedro quien se hace cargo del santuario, de la administración eclesiástica. Del inmueble y todo, sí. Wow. Pues ya empezamos, es una iglesia de planta de cruz griega y aquí lo curioso son las pinturas hechas por un gran artista poblano que se llamó Isauro González Cervantes. Él le pintó a los franciscanos, él pintaba iglesias enteras en todo Puebla, Tlaxcala, hay pinturas de él en la Ciudad de México, en Oaxaca. Tienen problemas con cuestiones de calumnias, chismes, son políticos, abogados, notarios. El patrono San Juan Nepomuceno, patrono contra los chismes, contra las calumnias, contra los presos, abogado de los presos políticos, notarios, todo lo que tenga que ver con leyes, San Juan Nepomuceno. Eres el mero mero. Era el San Judas del siglo XVIII, todas las iglesias querían tenerlo. Y también el patrono de los sastres. Todos los sastres cholultecas vienen a honrar a su patrono, que es San Omobono de Cremona. ¿San qué, perdóname? San Omobono de Cremona. Omobono. Ahí está. Ah, sí, aquí está. Patrón de los sastres y modistas. Pues también tenemos uno de los órganos que todavía funcionan dentro del área de Cholula, órganos tubulares del siglo XIX, que todavía siguen en funciones. Bueno, pues ya vamos a la parte medular, la Virgen, a lo que venimos, que es la patrona de Cholula. La patrona oficial en realidad es otra imagen que está en un santuario muy cercano, que es Nuestra Señora de Xocuilac, porque hay un documento desde 1916, pero esta es la imagen más amada, más venerada, la Virgen de los Remedios,